Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Y la verdad, ahorita que va a ser a punto de iniciar la clase, les ofrezco una disculpa, no voy a poder conectar, pero les voy a pasar ya la clase como tal. Por favor, quiero que pues la puedan ver, la puedan escuchar, puedan ir ahí tomando sus notas y por favor, si tienen alguna duda, pues háganmelo saber para poder tomar el tema específico sobre sus dudas y poder aclarar lo que vamos a ver en este tema, ¿vale? Como se acuerdan, pues las clases pasadas estuvimos viendo dentro de parte de la materia que es la soteriología, la doctrina de la salvación. Vimos la parte de la clase pasada, lo que fue la justificación, y hoy vamos a ver el tema de la regeneración. Entonces vamos a ver cómo este segundo punto se tiene que dar para que la salvación pueda entrar y pueda ser completa en nuestra vida, ¿vale? Pero antes de entrar, acompáñenme, voy a tomar unos minutos para orar, para darle gracias a Dios y pedirle que Él sea quien esté guiando este tiempo, ¿vale? Señor Jesús, gracias te damos, Padre mío, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu verdad y por tu bondad, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres bueno y verdadero, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú tomes, Señor, el tiempo, Señor, que tomes este lugar, Señor, y tomes la, el mando, Señor, de este tiempo, Padre, para que pueda llevarse a cabo, Señor, el tema que hoy tienes para nosotros. Que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios, Padre mío, Señor, que toda palabra que salga de mis labios, Señor, provenga, Señor, y sea, Señor, de ti, Padre mío, Señor. Gracias te doy, Padre, por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, Señor, gracias por su amor, por su bondad, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nos permites hoy sentarnos delante de ti, Padre mío, Señor, tanto ellos como yo, Señor, listos y preparados para saber lo que tú quieres, Señor, hoy hablar a nuestra vida, hablar a nuestros corazones, Padre. Llénanos de tu Santo Espíritu, Padre, danos la sabiduría, la inteligencia, Padre mío, Señor, y la iluminación para poder entender y comprender lo que tú has, Padre mío, revelado, Señor, en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, voy a compartir mi pantalla para que puedan ir viendo el tema del día de hoy y voy a poner por acá. Y pues vamos a entrar de lleno. Como les decía, el tema del día de hoy es la regeneración y entonces a través de esto vamos a seguir viendo la parte que tenemos que tener nosotros, lo que se tiene que completar en nuestra vida para que la salvación venga y se haga una realidad en nuestras vidas, ¿verdad? Hoy nos sabemos salvos, hoy nos sabemos redimidos por nuestro Señor, por nuestro amado y redentor Jesucristo, pero tenemos que ver esa parte de cómo tiene que empezar a ver la regeneración en nuestro ser, ¿vale? Y pues bueno, hoy no tengo a quien preguntarle qué consideran que es la regeneración, pero pues vamos a adentrarnos en el tema, ¿vale? Vamos a entrar de lleno. Dice que la regeneración tiene de principio a fin una dimensión cristológica, o sea, la regeneración está en pleno basada en la persona o en la segunda persona de la Trinidad y es totalmente cristológica, o sea, es totalmente sobre Jesucristo. ¿Vale? La regeneración va a venir a través de Jesucristo, va a venir a través del Cristo. Dice, la nueva vida que se genera, la nueva creación que se alienta, el nuevo ser que se alumbra, no es otro que Cristo, el segundo Adán, cabeza de la nueva humanidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, yo les decía en clases pasadas, obviamente nosotros tenemos hoy la libertad de poder acercarnos al lugar santísimo, porque el Señor rompió el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo y que hoy nos permite nosotros poder entrar delante de la presencia de Dios. Dice la palabra que podemos entrar confiadamente
al trono, y presentarnos delante del trono de la gracia, delante del Señor y obviamente del Padre para expresar nuestras peticiones, para expresar nuestro agradecimiento, nuestra adoración. Y ya no solamente una vez al año como se hacía antes y lo hacía el sumo sacerdote bajo la ley, porque hoy tenemos nosotros un nuevo sumo sacerdote que es constituido, que es Jesucristo y es a través del que nos va a ver, ¿vale? Por eso dice que esta nueva vida, esta nueva creación y este nuevo ser que es alumbrado no es otro más que Cristo. Dice, es ese segundo Adán y es la cabeza de la humanidad. Obviamente, Él va por delante, dice la palabra, que Él es el primogénito dentro de muchos hijos, ¿vale? Y es lo que vamos a ver hoy en la parte de la clase. Él es el primogénito dentro de muchos hijos porque es la cabeza, Él es el primero y a través de Él, a través de su sacrificio, a través del aceptar nuestros corazones, nosotros nos vamos a constituir como hijos de Dios, ¿vale? Dice que la regeneración de la persona obedece al propósito divino de adoptar hijos en el Hijo, hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Dice ahí Romanos, voy a darle lectura a la palabra. Dice Romanos 8:29. Déjenme llegar. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sí, es, bueno, es lo que les estaba diciendo ahorita, Él es el primogénito, es la cabeza dentro de muchos, muchos hermanos que nosotros somos los que nos vamos a constituir como sus hijos. Por eso es que les digo, les pongo aquí que la regeneración de la persona obedece al propósito divino de adoptar hijos en el Hijo, o sea, a través del Hijo, a través de la segunda persona de la Trinidad, a través del Hijo de Jesucristo, Dios nos va a adoptar y nos va a hacer parte de su reino, ¿vale? Y dice y vamos a ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Dice, creados en Cristo Jesús. Dice ahí Efesios 2:10. Hoy no tengo a nadie para que me ayude con las citas, pero bueno, ya la encontré. Dice Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿vale? Por eso dice que somos creados en Cristo Jesús, o sea, nosotros nos volvió a crear para poder andar en él y para poder hacer las obras que él hizo, ¿vale? Creadas por él. Dice, de su vida y de su espíritu, de su muerte y de su resurrección, perdón, hasta llegar a ser un varón perfecto. Y ahí Efesios 4 4:13 nos habla de esa parte, ¿verdad? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Ese es el objetivo que nosotros tenemos, llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo, ¿verdad? A través de su vida y de su espíritu, pero a través también de su muerte y de su resurrección. Es a través de eso que nosotros nos vamos a constituir y nos vamos a ir encaminando a esa perfección, ¿vale? Dice, la palabra nos dice que efectuada la regeneración, Cristo pasa a morar en el creyente, o sea, una vez que nosotros aceptamos y una vez que nosotros somos nuevos, renacemos en él, dice que en ese momento Cristo, la Trinidad, viene y mora en nosotros, ¿verdad? Y Gálatas 2:20 y Juan 14:23 nos habla de esa parte en la cual Cristo viene a morar
pasa a morar, pasa a habitar en nosotros. Por eso es que nuestro cuerpo pasa a ser el templo del Espíritu Santo, pasa a ser el templo donde va a habitar Él. Por eso es que nuestro cuerpo lo debemos de cuidar, lo debemos de santificar, lo debemos de estar puliendo, porque Él es aquí en donde va a habitar, en nosotros, lo tenemos que cuidar. Dice la palabra que la lámpara nuestros ojos son esa lámpara, son esa puerta, esa ventana, y a través de esa ventana, a través de nuestros ojos, nosotros vamos a introducir, a permitir que se introduzca tanto lo bueno como lo malo, ¿verdad? Que a través de los ojos vamos a leer la palabra y se va a estar introduciendo la verdad, pero también podemos empezar a introducirle muchísimas otras cosas, desde perversiones, desde idolatría, desde etcétera, etcétera. Dice, por eso dice que Él va a pasar a ser morada en el creyente. Por eso es que nos debemos de conservar en santidad. Dice la palabra que nosotros somos ese templo en donde empieza a habitar. Ya no es el tabernáculo que Moisés construyó, ya no es el templo de Salomón que construyó, ya no es el segundo templo que se reconstruyó con Nehemías, sino somos nosotros, ¿vale? En donde está morando la plenitud de la deidad, ¿ok? Dice, la regeneración por su parte nos da una participación dentro de la naturaleza divina de Dios. Ahí segunda de Pedro 1:4 nos empieza a hablar de esta parte de la naturaleza divina, ¿verdad? Y dice que cuando nosotros somos regenerados, pasamos a ser parte, a tener participación de la naturaleza. Vamos a leer la cita para que podamos comprender un poco más. Segunda de Pedro es 1. Voy a leer desde el versículo 13. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, Él nos llamó, no los cogimos, Él nos llamó. ¿Vale? Nosotros no lo escogimos a Él, sino Él nos escogió primero a nosotros, nos llamó para poder ser parte, para poder habitar en su gloria y en su excelencia. Dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, entonces la regeneración nos va a ser parte de esta naturaleza divina en la cual ya no vamos a tener comunión con las corrupciones del mundo a causa de nuestras concupiscencias. La concupiscencia es ese mal, es ese pecado que está ahí en nosotros, dice Pablo, que es el pecado que no queremos hacer, pero que hacemos. Son esas concupiscencias que nos incitan a ir y a hacer el mal. Pero dice que cuando nosotros somos regenerados por Él, cuando Él hace morada en nosotros y nos dejamos guiar por Él, entonces empezamos a tener comunión y somos parte de la naturaleza divina. Y entonces teniendo la naturaleza divina de Dios, ya no va a haber vamos a huir y nos vamos a apartar de la corrupción que hay en el mundo. Ya no nos podemos mezclar, ya no puede haber parte con ella, ya no podemos tolerar el pecado, ya no podemos participar del pecado, porque ya fuimos regenerados por él, ¿vale? Ah, ya no hay ya nos vamos a alejar de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y dice, voy a seguir leyendo, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, si nosotros tenemos esa parte y si nosotros empezamos a añadir todas estas partes que son parte de la naturaleza divina, pues vamos a ir encaminándonos a la vida eterna, ¿verdad? Porque quien nos va guiando ya no son nuestros deseos, ya no es nuestra concupiscencia, sino es
la Trinidad, sino es el Santo Espíritu de Dios en nosotros, ¿vale? Dice, ya que supone un cambio en la naturaleza, obviamente, dice, la regeneración va a suponer un cambio en la naturaleza del orden moral y espiritual. Y es lo que yo les decía que dice Pablo, ya no vamos a hacer ese mal o ese pecado que está en nosotros. Perdón, ya no vamos a hacer ese mal o ese pecado que está en nosotros. Entonces, cuando somos regenerados, va a haber un cambio dentro de la naturaleza, tanto del orden moral como del orden espiritual, ¿vale? Dice, comunicándonos con la vida nueva. O sea, nuestra moral y la parte espiritual que estaban perdidas van a empezar a comunicarse con la vida nueva y van a empezar a vivir moral y espiritualmente en un nuevo ser, o vamos a empezar a vivir moral y espiritualmente en un nuevo ser, en una vida nueva. Dice, por tal, entendemos que la justificación fue el cambio del estado del hombre ante Dios al ser declarado justo. Acuérdense que la clase pasada veíamos que fuimos justificados a través de su sacrificio, ¿verdad? Fuimos justificados por él y entonces el Padre ve al Hijo en nuestra vida y ve la justicia del Hijo, de que se entregó sin mancha, sin pecado, y ve esa perfección. Entonces la justificación nos hace o nos pone en el estado, pone al hombre ante Dios y es declarado justo. Por su parte, la regeneración conlleva una transformación interna total, una auténtica nueva creación. O sea, fuimos justificados a través del sacrificio de Jesús, nosotros lo recibimos y ahí somos justificados. El Padre ve la sangre del Hijo derramada sobre de nosotros, ve al Hijo posicionado en nosotros y entonces somos justificados, entramos en justicia, somos declarados justos delante de la Trinidad y podemos entrar en su presencia. Pero la regeneración nos va a llevar a hacer una transformación interna total. O sea, la regeneración tiene que ver con la parte interna de nuestro ser. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar esa parte interna, empezamos a entrar a una auténtica o empezamos a hacer una auténtica nueva creación. ¿Vale? Vamos a avanzar. Dice, nacidos de Dios. Obviamente, cuando o tenemos la regeneración o empezamos el proceso de la regeneración, empezamos a tener esta nueva vida, empezamos a hacer esta nueva creación, primeramente tenemos que nacer en Dios, ¿verdad? Dice, todos, espero que todos tengan presente el pasaje de Juan, en donde Nicodemo y el maestro están hablando y el maestro y Nicodemo le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y el maestro le contesta, sí, pues tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se queda y dice, o sea, ¿cómo? Ya siendo grande, voy a volver a introducirme en el vientre de mi madre para volver a nacer. Y el maestro lo reprende, dice, siendo tú maestro de la ley, ¿no sabes estas cosas? No sabía cómo tenía que nacer de nuevo. Y nosotros entendemos hoy ya esta parte de qué es nacer de nuevo. Dice, en la plática de Jesús y Nicodemo, el Señor señaló la necesidad más profunda y universal de todos los hombres, un cambio completo y radical de toda la naturaleza del hombre, ¿verdad? Tenemos que hacer un cambio total a lo que nosotros veníamos viviendo y veníamos practicando. Tenemos que morir a ese viejo hombre y nacer de nuevo, ¿vale? Tenemos que nacer nuevamente en el espíritu. Dice, la naturaleza toda del hombre ha sido torcida por el pecado. Por eso es que no podemos entrar delante de la presencia si no somos regenerados, porque nuestra naturaleza, nuestro interno, nuestra moral y la manera espiritual en la que vivíamos estaba torcida, porque nos estaba torciendo o éramos torcidos por el pecado.
Por eso es que tiene que empezar a haber una regeneración total en nuestro interior. Dice, la naturaleza del hombre ha sido torcida por el pecado y se refleja por la conducta del individuo, obviamente, ¿verdad? Cuando no somos regenerados, cuando no hemos nacido de nuevo, seguimos o se sigue practicando y lo podemos ver con las personas afuera que siguen practicando el malo y lo vamos a ver ahorita en estas fechas, ¿verdad? El día de hoy es una fecha muy importante para el satanismo, pero es un día glorioso también para los hijos de Dios, en el cual nos tenemos que mantener en oración, nos tenemos que mantener en integridad, declarando el reino. Hoy vamos a ver a muchas personas que están saliendo a pedir dulces, que se están disfrazando, que están viviendo y están aceptando las partes de las tinieblas porque su naturaleza está desviada. La naturaleza del individuo está desviada, está siendo guiada por el pecado. Dice, por lo tanto, antes de vivir una vida que agrade a Dios en este tiempo y en la eternidad, su naturaleza debe pasar por un cambio radical que es en realidad el segundo nacimiento. Entonces, muy probablemente algunos de ustedes, yo lo hice en un tiempo, yo, pues mis padres no conocían de la palabra y todo esto, y estas fiestas las festejamos, las vivíamos y yo me disfrazaba y salía con mis amigos en la calle, en la colonia, y tocábamos casas y nos daban dulces y estaba siendo entregada mi vida porque no lo conocía, pero cuando vine a la verdad y empecé a entender lo profundo de esta fecha, dice por ahí, no me acuerdo si es Efesios o Filipenses, que no debemos de participar en las obras infructuosas de maldad, sino reprenderlas. No podemos ser parte de esto, no podemos apapacharlas, no podemos decir, ay, no pasa nada, no seas religioso, solamente es un disfraz, o es un dulce, o es esto o aquello. No, no podemos ser partícipes, porque si no nos estamos haciendo como ellos. Por eso es que el individuo tiene que morir a toda esa parte, tanto moral como espiritual en la que vivía, y tiene que hacer un cambio radical que es el segundo nacimiento, ¿verdad? Para que podamos empezar a ser regenerados, quitar todo lo que éramos y al ser una nueva criatura, empezamos de ceros, con la plenitud de la deidad. Dice, el hombre no puede cambiarse a sí mismo, por ello la transformación debe proceder de Dios, sin lugar a duda, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos intentado? Yo en mi caso, ¿cuántas veces antes de conocer al Señor no intentaba hacer bueno, allá no, este, allá no, en algunas ocasiones ya no drogarme, ya no fumar, ya no beber y quería apartarme de eso, a cambiar mis relaciones interpersonales, a cambiar mi estilo de vida que estaba en perdición, pero no lo podía hacer porque no alcanzan mis fuerzas, sino esta nueva transformación solamente es competencia de Dios. Cuando yo le entregué mi vida, entonces empecé a tomar la decisión de alejarme de eso. Yo recuerdo mucho en una ocasión, yo fumaba, no fumaba mucho, pero fumaba, ¿no? Fumaba seguido, algunos cigarrillos, y yo recuerdo que en algún momento ya había nacido mi hijo, el mayor, y le dije, Señor, ya no quiero, ya no quiero, de verdad, si esto no te agrada a ti, si es en perjuicio para mi salud, si es necesario que lo dije, dame ese querer como la sé, porque yo no puedo. Y recuerdo que a los días siguientes, este, llegué a un lugar donde estaban fumando unos conocidos y el olor me provocó una náusea tan espantosa que fui, vomité y a partir de ahí, gracias a Dios, nunca más he vuelto a probar.
un cigarrillo y me causa esa náusea. Ya no como ese momento de olerlo y vomitar. Al principio sí, lo olía y me venía eh, la sensación y a veces el vómito, pero hoy ya no es así, solamente pues es el desagrado del olor y eso, pero él provocó eso en mí, al entregarle mi decisión de querer cambiar, ¿vale? Yo no pude dejarlo muchas veces, pero cuando le entregué mi voluntad, él hizo la obra en mí. Amén. Dice ahí Juan 3:6, dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, por eso es que nosotros por sí mismos no podemos cambiar o transformar nuestra forma de pensar, de vivir, sino es competencia totalmente de Dios, porque si nosotros no efectuamos este segundo nacimiento, estamos viviendo o somos nacidos de la carne. Por eso es que el maestro no pudo nacer de carne, sino tuvo que ser concebido por el Espíritu. Su simiente es simiente de Dios, no de José, porque si no iba a traer esa corrupción del pecado de Adán y no iba a poder efectuar el proceso de salvación hacia nosotros, porque iba a ser nacido de carne, e iba a ser de carne, e iba a caer ante las tentaciones. Pero como fue concebido de espíritu y nació por el espíritu, pudo librarlo. Y así nosotros, cuando nosotros venimos a Él, nos arrepentimos, lo aceptamos, somos justificados por su sangre y empezamos esta parte de la regeneración y viene el Espíritu y habita en nosotros y nos da ese nuevo nacimiento, empezamos a vivir en el Espíritu y alejarnos, decía la cita pasada, alejarnos de todo, de toda la corrupción del mundo, ¿verdad? Por causa de las concupiscencias. Dice, la carne y el espíritu pertenecen a diferentes esferas y la una no puede producir lo otro. Por eso solamente el Espíritu Santo puede dar la vida nueva a nuestro espíritu, ¿verdad? Obviamente la carne, dice ahí, dice Gálatas, dice, la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, o sea, no pueden tener parte. Por eso nos dice Gálatas 5, dice, las obras de la carne son evidentes y están entre ellas el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, la lascivia, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. Dice, y cosas semejantes a estas, de las cuales yo os amonesto de que no las practiquéis, dice Pablo. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales no hay ley. Cuando nosotros vivimos por el Espíritu, viene, Él deposita el fruto, porque es un solo fruto, es el fruto del Espíritu y trae 9 elementos, ¿verdad? Entonces empieza a derramar sobre de nosotros y empezamos a vivir en el Espíritu. Dice, el Espíritu Santo es el agente especial de la regeneración y actúa sobre la persona para producir un cambio. Y esto es total, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos si no es el Espíritu. Entonces, cuando nosotros lo aceptamos a Él, somos justificados en ese momento. Va a venir y va a ser aposento el Espíritu Santo de nosotros, ¿verdad? Vamos a empezar a caminar y vamos a tener la llenura, vamos a ser bautizados. Dice Pablo que estaba ahí en Romanos y les pregunta, ¿verdad? Dice, ¿ya fuiste bautizados por el Espíritu? Y les dice, no, ¿cuál Espíritu? Ni sabíamos que había Espíritu. Dice, pues ¿en cuál bautizo fuiste bautizado? Y le dice, pues en el del agua y es lo que les había hecho Apolos, ¿verdad? Dice, y empieza a orar y dice que reciben el Espíritu Santo, porque tenían que ser regenerados. Una cosa es
el bautismo de agua que nos hace igual, de igual forma, es un simbolismo en el que nosotros tomamos la decisión de sumergirnos, de ser, de ser sumergidos en el agua, no es un bauticito así con una pileta o gotitas en la cabeza, no, tenemos que ser sumergidos, tenemos que ser introducidos totalmente en el agua y es la simbología de esa muerte de ese viejo hombre y renace y sale una nueva criatura, ¿verdad? Pero dice que para la regeneración tiene que venir y hacer morada el Espíritu Santo. Tenemos que ser bautizados no solo en agua, sino ser bautizados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, para que tú sepas que fuiste bautizado por el Espíritu Santo, no forzosamente tienes que hablar lenguas. Eso es algo que se ha mal interpretado. No solamente es la única manifestación de saber que tú has recibido al Espíritu Santo, ¿vale? Eso se ha creído y tienen como, han usado como base la parte de los hechos de Pentecostés, pero no es cierto, ¿vale? No solamente va a ser la manifestación de la llenura del Espíritu Santo a través de, de, de hablar en lenguas, pero sí para que haya una regeneración. El Espíritu Santo tiene que venir en ti, tiene que ser morada, tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo. Y este es el agente por el cual la persona va a empezar a efectuar el cambio, por el cual la persona va a empezar a producir un cambio en su vida, porque ya no va a vivir por su carne, ya no va a vivir por su pensar, ya no va a vivir por su creer, por su perspectiva, sino va a ser guiado por el Espíritu Santo, ¿vale? Dice Tito ahí 3, 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia, por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿vale? Aquí Tito nos habla y nos asienta del por qué para que se efectúe la regeneración tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿va? Dice, ¿qué efectos produce la regeneración? Si una vez que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, obviamente va a haber evidencia de esto. ¿Y qué efectos van a ser evidentes? Dice, la primera experiencia que obtiene el hombre regenerado es el de un cambio de posición, o sea, la adopción. O sea, primeramente, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo y entonces en ese momento pasamos de ser criaturas a constituirnos hijos de Dios, ¿verdad? Somos adoptados por Dios. Dice, cuando una persona ha experimentado un cambio espiritual conocido como la regeneración, se convierte en hijo de Dios y es beneficiaria de todos los privilegios derivados de esa dignidad. Dice Gálatas, y me gustaría que leyéramos esta cita, Gálatas 4, desde el 4 voy a leer hasta el 7, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces dice que nosotros nos adoptó como hijos. Dice que ya no somos huérfanos, en Él tenemos paternidad, ¿verdad? Él nos adoptó a través de su Hijo y a través del Espíritu del Hijo, el cual clama Abba Padre. Dice, papito, papá, aquí estoy, lléname, cúbreme, cuídame, ¿verdad? Y entonces nos empieza a constituir y cierra diciendo, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo,
también heredero de Dios. Entonces, ¿cuáles son cuál es la mayor herencia que vamos a tener? Habitar en su presencia, una eternidad con Él, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué significa la parte de la adopción. Dice, el vocablo adopción significa literalmente el otorgar la posición de hijo. Y entonces ahí Juan, por eso el Evangelio de Juan nos dice ahí en su capítulo 1, versículo 11 al 13, nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos engendra, nos llena, nos bautiza el Espíritu Santo y ya no somos carne, nos volvemos a nacer y ya no nacemos en carne ni sangre, sino por su Santo Espíritu. Entonces nos adopta, dice que a los suyos vino a su pueblo, a sus hijos, pero ellos no le recibieron. Y en ese momento se abre la gracia, ¿verdad? Hacia nosotros. Y el vocablo adopción significa literal otorgar la posición de hijo. Entonces, no éramos parte, pero en cuanto a ellos lo rechazan, se abre la gracia hacia nosotros y entramos a pertenecer a posicionarnos como hijos, dice el versículo más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y somos hijos hoy, ¿verdad? Dice ahí 1 Juan 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y por eso nos llaman raros, ¿verdad? Digo, hoy, estos días, mis hijos no fueron a la escuela estos días por las mismas, las mismas actividades y todo eso, pero ya desde casi todo el mes, desde las portadas que tienen que dibujar una calavera o que tienen que hacer esto, que tienen que hacer esto, y entonces los llaman raros, los llaman raros porque no le conocen a él. Y gloria a Dios que nos llamen raros, porque no somos de este mundo, que nos desconozca este mundo porque el que nos importa nos ve como hijos. Amén. Dice, en virtud de su verdadera naturaleza, la regeneración implica unión espiritual con Dios y con Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces, o sea, nosotros somos adoptados o la adopción se refleja en virtud de que la naturaleza o la verdadera naturaleza, no es la naturaleza del hombre, sino la naturaleza divina, está plasmada en la unión espiritual con Dios y con Cristo. O sea, el hombre se está uniendo con Dios y con Cristo a través del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? No es de nosotros, sino es a través de su Santo Espíritu. Dice, y esta unión espiritual encierra la idea de la habitación divina. De esta unión resulta un nuevo tipo de vida, descritas en varias maneras, ¿vale? O sea, cuando nosotros tenemos esta unión espiritual, por eso es que yo les decía hace rato, nuestro cuerpo pasa a ser el templo del Espíritu Santo, pasan a morar, y leíamos una cita, Jesucristo pasa a morar en el creyente, ¿verdad? Hace su morada en nosotros, a través de la adopción, la unión espiritual pasamos a ser habitación divina, ¿verdad? La divinidad, la deidad, la Trinidad viene y habita en nosotros. Y cuando ellos vienen y habitan en nosotros, obviamente va a haber un nuevo tipo de vida y este nuevo tipo de vida se va a manifestar o la vamos a ver descrita en varias maneras. Como novedad de vida, vamos a ser novedosos, Romanos 6:4, como un nuevo corazón, Ezequiel 36:26, como un nuevo espíritu, Ezequiel 11:19, como un nuevo hombre, Efesios 4:24,
y como participantes de la naturaleza divina, que era lo que les decía hace rato, 2 Pedro 1:4. Dice, la persona nacida de Dios demostrará ese hecho por su rechazo al pecado, ¿verdad? Dice ahí 1 Juan 3:9, que cuando nosotros somos hechos hijos de Dios, cuando nos constituimos como nacidos de Dios, cuando hemos recibido al Espíritu Santo, obviamente vamos a rechazar el pecado, porque la deidad habita en nosotros y la deidad no puede estar donde está el pecado. Por eso es que el Señor sacó del Edén a Adán, porque no podía estar el pecado en donde estaba la presencia de Dios. ¿Vale? Y ya para cerrar, dice, la regeneración es descrita en el Nuevo Testamento como un nacimiento. Juan 3:8 no lo dice, 1 Juan 5:1, como una limpieza, o sea, el Espíritu Santo nos va a limpiar, o vamos a ser regenerados porque el Espíritu Santo nos empieza a limpiar. Tito 3:5 y Hechos 22:16, como una nueva vida impartida por Dios, Colosenses 3:10, Romanos 12:2 y Efesios 4:23, perdón, y como una resurrección, Romanos 6:4-5, Colosenses 2:12 y 3:1, Efesios 2 del 5 al 6. O sea, nosotros vamos a nacer, nos vamos a limpiar, vamos a tener una vida impartida por Dios y tendremos resurrección, ¿verdad? Si no viene el Señor antes, si viene el Señor antes, perdón, pues no conoceremos el sueño. Y pues me gustaría cerrar aquí con esta cita que dice 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Entonces, a través de esa resurrección, nosotros vamos a nacer, a limpiarnos, a tener una vida impartida por Dios y participamos de la resurrección de Cristo. Amén. Pues muy bien, este, pues por hoy es todo, mis hermanos. Muchas gracias. Nuevamente una disculpa, por no haber podido conectarme el día de hoy a la clase, pero por favor, chéquenlo, léanlo, lean todas las citas que les dejo, escuchen la, el video, la clase. Si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber, escríbanme un WhatsApp personal y lo aclaramos la siguiente clase o de manera personal, ¿vale? Pues muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo, Dios les bendiga y vamos a orar para despedirnos, ¿vale? Acompáñenme ahí. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu benignidad, Señor, por tu bondad, Padre, hacia con nosotros. Gracias, Señor, porque nos dejas ver, Señor, hoy la necesidad que tenemos, Padre, de nacer de nuevo, Señor, de que tu Santo Espíritu, Señor, venga, haga morada, Señor, entre en nuestra vida, Señor, corte, Señor, y limpie todo aquello, Señor, que todavía está inicuo, Señor, que todavía no pertenece, que no pertenece a a nosotros, Señor, como hijos tuyos, y que no permite, Padre mío, Señor, que tú vengas y hagas morada en plenitud, Señor, sobre nosotros, que tú habites, Señor, en tu totalidad y en tu deidad, Señor, sobre nuestras vidas. Permítenos, Padre, ser escudriñados, Señor, por tu Santo Espíritu, Padre, expuestos ante tu verdad, Señor, y poder entregarte, Padre mío, Señor, todo aquello que te ofende, todo aquello, Señor, que no te agrada, Señor, de nuestra vida, todo lo oculto aún, Señor, de nosotros, Señor, todos aquellos pecados por omisión, Padre, ponlos a la luz para que podamos entregártelo, Señor, y vivir íntegramente, Señor, y seas tú, Padre mío, Señor, el que mora, Señor, el que reina y gobierna en nuestro ser. Yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, que tú seas tanto con ellos como con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuídense mucho. Nos vemos, primero Dios, la siguiente semana. Un abrazo.